que nosotros nos sentimos solidarios con la lucha de ustedes, con los sectores organizados, obreros y campesinos. Estamos apoyando juntos. Muchas veces en el camino nos topamos con gente que no es cristiana, puede ser marxista, pero estamos avanzando juntos. Cuando vamos a darle algo, un pan a un niño, no le preguntamos, ve, abuelito, ¿cree en Dios? Si tuviera que describir la iglesia del Padre Fabián, ¿cómo describiría? ¿Cuáles son las características? La pasión de él era la iglesia comunidad, lo que hablaba Monseñor Proaño, que creo en el hombre y en la comunidad. Entonces, es lo que decía, esta comunidad me ha transformado a mí, porque hay comunidades naturales, decía él, Monseñor Proaño, la comunidad natural que por intuición se juntan para un trabajo. Y eso me ha encantado a mí ver que aquí está el reino de Dios. Aunque ellos no sepan tanto de Jesucristo, pero el hecho de juntarse en común para vivir haciendo un trabajo en común, como digo, una apertura del camino, la cosecha, la siembra, la estructura de hacer una casa, porque ahí se junta la comunidad. Y ellos por naturaleza hacen, como dice, el darse las manos, la minga. Y de eso aprendió Monseñor Proaño. Cosa que él mismo se admiraba, que dentro del mundo indígena, dice, hay valores que pueden dar al mundo. Eso fue a decir allá en Italia, que los pueblos pobres, que no tienen recursos económicos, pero tienen valores, están para salvar al mundo, decía él. Así concebía él la comunidad y la iglesia. Iglesia, comunidad. Y eso hacía el Padre Fabián. El Padre Fabián era despertar, yo digo, el sentido de la comunidad, el sentido del para qué estás en la vida. No estás para llegar al cielo, que eso es después, sino estás aquí para comprometerte con una causa social y para construir con esa causa social con los demás. Y me gustaba cantar más el Padre Nuestro de Monseñor Proaño hasta ahora, y me gustaban esos cantos porque esos cantos que comprometen, te hacen sentir que estás haciendo algo en este tiempo, en el aquí, en el ahora, no esperando que haga un milagro alguien, y si es que ese milagro se da, vamos a cambiar, sino que tú mismo desde ahora te conviertes en un colaborador de ese proyecto de vida, si se quiere. Incluso en las mismas, como te decían las homilías, ¿no? Cuando el padre se bajaba, o sea, era genial. El padre siempre en la ferroviaria alta se quedaba en su podio, ¿no? Ahí arriba. Y resulta cuando iba a la ferroviaria baja, el padre venía y se acercaba a donde estabas vos. Y te decía, bueno, ¿usted qué piensa de esto que dice? Uno se quedaba bloqueado ahí viendo al padre al lado tuyo, uno que le veía casi como se dice, ¿no? Como taita Dios allá, verle contigo. Y después que se terminaba la iglesia, que te invitaba a tomar un café y con él conversabas, y era genial. O sea, como te decía, yo le sentía como que el mismo Dios bajado del cielo no se quedaba en una palabra que dice, sino porque era más bien una construcción que se podía tocar en ese instante. Su manera de ser, inclusive en la misa, era todo participativo, todo horizontal. Era un encuentro con otros, con Dios desde luego, pero en conjunto con la comunidad, era muy participativo. Entonces, no era por obligación. Y las cosas por obligación como que, no sé, pero mucha gente va por obligación y yo no entiendo eso. Pero no, ahí era porque se quería reunir con la comunidad y expresar el amor a Dios y a los demás. Y cómo la gente lo recibía, por ejemplo, cuando iba a los sindicatos. Él veía un problema y no estaba preguntando si
van a la iglesia, nada de eso, ¿no? Era más bien ponerse en los zapatos del otro y hacer sentir su apoyo, ¿no? Su apoyo en ese sentido, ¿no? Y que hay que seguir la lucha y estamos con ustedes. Eso significaba mucho para la gente. Para mí, los sacerdotes por entonces eran personas más bien hechas al sistema. Ya, yo ya entonces estaba hecho más bien hacia la línea atea. Ya. Sin embargo, el Fabián y todos los demás sacerdotes me cambiaron el esquema ese. Ya. Y había monjitas y sacerdotes que pensaban distinto y que actuaban distinto. Imagínate que en ese tiempo había bastantes huelgas, ya digamos, huelgas de la fábrica tal, de la fábrica Pascual, yo qué sé, no necesariamente en huelga nacional, sino que estaban haciendo su huelga por sus reivindicaciones propias, ya. Y Fabián aparecía ahí, y hacía misa y todo por el triunfo de la lucha, por lograr el triunfo. Eso alentaba bastante a los obreros. Ellos también tenían que todo el mundo tiene sus esquemas, ¿no? Entonces, el pensamiento de ellos, oye, un cura aquí, ¿qué hace aquí un cura? ¿Qué? Cuando ya entrados en la cuestión de la misa, al modo en que presentaba Fabián, ya se enamoraron de pronto de Jesús y su espíritu luchador. Terminada la misa, Padre Fabián decía a veces, hoy hay una misa en una fábrica. Saben que acá los compañeros están en huelga, se han tomado la fábrica y hay que darles el apoyo. ¿Quién quiere ir? Y nosotros, pues primeritos, nosotros vamos, ¿no? Alzando la mano. Y él se ponía muy feliz también, ¿no? Decía, vamos, eso me gusta, vámonos. Lo principal que él ponía siempre, decía, lo que te debemos entre nosotros, decía, entre los pobres, lo que tenemos que tener es la solidaridad, ¿no? Entonces, eso siempre él estaba bombardeando con eso, ¿no? Solidaridad. Y él hablaba de un Cristo no etéreo, no en el aire, sino de un Cristo cercano a nosotros, de un hermano nuestro. El anhelo de él, creo yo que era que toda la gente que estábamos junto a él, vivamos en comunidad. Cada vez que él venía decía, ¿cómo no tratar de que aquí haya una comunidad? Que la gente viva de la comunidad, que no estén por aquí, por allá, no, sino que todos se junten y hagan eso. Y es lo que él trataba de hacer siempre. Grupo de trabajadores, vengan, ¿no? Reunámonos, vengan el grupo de jóvenes, las diferentes organizaciones de niños, juveniles, de trabajadores de todo tipo, todo nivel, ¿no? Entonces es lo que él trataba de unir. Él era de esas personas muy emprendedoras, solidarias. Él todo lo que tenía le gustaba dar a los que no tenían. Él enfocaba en eso, que debe existir la ayuda, la solidaridad para los que tienen menos. Y esa era la lucha que él tenía, ¿no? De poder ayudar a la gente que no tiene. O sea, que la gente despierte y piensen en sus necesidades y ver la forma de lograr y exigir también que nos den, pues, que nos doten de los servicios básicos, porque en la mayoría de barrios no tenían nada de eso, ni agua potable, ni alcantarillado, nada de los servicios primordiales. Y él fue uno de los emprendedores, ¿no?
porque se iba de barrio en barrio, en verdad, y con él sí se logró muchas cosas, pero había personas que no podían pagar y en eso el padre no les cobraba, o sea, no les ayudaba con el fin de que tengan la educación, porque a la final decía el dinero no es importante, sino el que tengan donde educarse. Entonces el padre Fabián guardaba ese sentimiento de rebeldía, de conciencia, cómo compartía, cómo comunicaba, cómo nos reunía en torno a una idea, a una lectura, a un mensaje y reflexión, que era lo importante. Entonces él nos hacía sentir a todos pues en una misma mesa, como debió haber sido Jesús en su comunidad, en sus años de revolucionario. Así debió haber sido. Y el padre fue así, padre Fabián, siempre con ese ser de acogida, de reunir y de compartir con la gente. El barco se convirtió en un cuartel general para todo el mundo que quería hacer algo por la gente, por nuestro pueblo. Entonces, imposible que Fabián se quede solamente aquí que en mi parroquia, ¿no? Que la ferroviaria, no, imposible eso, imposible. La gente llegaba al barco con toda, la gente llegaban trabajadores, llegaban sindicatos, llegaban cantores populares como Jaime Guevara, etc. Mujeres, niños, jóvenes, comunidades de base, todo. Entonces esa era la pastoral de Fabián. Los migrantes, ¿cómo no? Había migrantes indígenas que vienen aquí, ¿en qué condiciones? A trabajar en Quito. De cargadores, de estibadores, de vendedores ambulantes, etc. Pero también necesitan una vivienda. Y entonces ahí nacieron la lucha de los pobres, la ferroviaria alta, un montón de cosas. Si un sindicato estaba en una huelga, porque los patrones no le pagaban lo que le corresponde, el salario, etc. Y dice, vamos a hacer un paro, una huelga de trabajadores. Le invita a Fabián, por favor, puede venir a hacer una visita entre todos los trabajadores y las familias. Estamos tantos días sin comer, huelga de hambre. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y lo mismo, derechos humanos, desaparecidos, que el gobierno dictatorial de Pérez Cordera, y de familiares de gente desaparecida, gente que defiende los derechos humanos, etcétera, etcétera, el caso Restrepo, y etcétera, etcétera. Entonces venga, padre, hagamos una celebración aquí. ¿En dónde? En la Plaza Grande. ¿Frente a quién? Frente al poder, al Pérez Cordero. Fabián no era uno de los que se quedaban cruzados de brazos. No porque era él la estrella, no, porque sentía que hay gente que está al lado, hay un equipo de trabajo, hay gente con quien contaba, hay gente que si en caso, si fuera necesario, se quedan ahí plantados hasta las últimas consecuencias. No es que iban a salir huyendo, porque si él no confiaba en sus compañeros, entonces ¿con qué fuerza y con qué voluntad iba a celebrar una misa en semejantes condiciones, ¿no? Cuando recién salíamos de allí del Oriente y teníamos el encargo de recoger el concurso de las canciones que se hacían por ahí, el grupo de mujeres, las canciones hechas por el grupo de mujeres de allá del Aguagrio, de la Misión Carmelita. Entonces, del Dureno, de Cuyabeno, de Puerto del Carmen, de distintas partes, grupos de mujeres que hacían canciones contando algo de la vida, Y entonces, y nosotros ya salidos, viviendo aquí en Quito, y nos piden, ustedes pueden hacer, pues ayudar. Y ahora, ¿y nosotros dónde reunirnos? Pues vamos al barco a decir que preste un cuartito. Y dice,
Y él sale con el cuento de que también les podemos ayudar con los otros compañeros que saben música. Y el Alberto y la Margarita se asoman y ahí, ¿no? Chévere, pues, bien serviditos. Y con ellos a ir a hacer un cassette de las canciones del Oriente. ¿Cómo era? Las mujeres de mi patria organizándose están, y algo así, no me acuerdo bien. Yo lo que diría es de que la presencia del Padre Dios está con todos nosotros. No está solamente con los sacerdotes. Y todos podemos hacerle presente. Está en nosotros, si es que queremos hacer que esa presencia esté aquí. Y ese es el trabajo de todos, no solamente de los padrecitos, ¿no? Sino de los que somos cristianos, católicos. Para mí el Fabián está presente. No es que se le enterró, no, sino que él ya tiene más trabajo que hacer, más libremente, ¿no? Y al mismo rato estar en distintas partes, sosteniendo la vida y este encargo de amar y perdonar. Él desgraciadamente tenía su suavidad, tenía su dulzura, lo atraimiento, porque decía, Rosita, ¿qué nos trajiste ahora? Decía, pobremente un tostado. Ay, qué rico, decía. Entonces ahora vamos a comer el tostado de la Rosita. Qué gratitud ver, decía, ese compañerismo que tengo yo de la, ¿cómo es el barrio? Terambarea. Son solo la familia Valdivieso, son todos mis amigos. Y ya tenía confianza, cualquier cosita llegaba, adentraba. Y ¿qué tienes, Rosita, para nosotros? Decía. Y Dios le pague, éramos como una familia, vulgarmente, entre hermanos. Y gratuitamente él tenía esa confianza de entrar, a ver qué se está haciendo, a ver qué nos va a dar de comer, así. Que teníamos, como digo, que como hermanos. Puesto a recordar la vida de él, como una familia. Él casó casi a todos los hijos. Sí. A la misa de las muertes del hijo. A todo fracaso, a toda alegría, él acompañaba. Y uno se tenía esa confianza. Si no se podía ir a ver, ya se llamaba y ya sabía estar aquí. El bautizo, los bautizos de los hijos. Sí, todo sacramento de mis guaguas. Los sacramentos. Sabía hacer él. Por este caminar de la vida nos encontramos. Nosotros somos, oriundos de la provincia del Chimborazo. Estamos radicados en Salcoto. Ahí nos encontramos con este hombre de Dios que se llama Fabián Vázquez. Hasta luego, compañero. Hasta luego, querida familia. Han pasado tantos cientos de años que ahora estamos viviendo una nueva realidad. ¿Será que ahora todo es bonito, todo está lindo? ¿O habrá algún mensaje para nosotros que tenemos que continuar? El mundo está necesitando de paz, pero como dice la Biblia, la paz es fruto de la justicia. Si no hay justicia, nunca habrá paz.